A todo. Esta es la voz de Borinquen Radio y la voz de Borinquen YouTube. Como ustedes saben, pues nosotros hacemos entrevistas hispánicas a todos los hispanos de todos los países de la América Hispana. Hoy conmigo pues tengo a un hispanista, él es chileno, un joven que hace como 2 años yo lo entrevisté, Pablo Andrés Medina. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, don Baudilio, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Yo lo más bien, hacía tiempo que no platicaba contigo y yo estaba por buscar tu teléfono para llamarte. En eso una persona me llamó y me habló de tu persona. Yo casi ya ni me acordaba de ti porque es que tengo tanta gente que entrevisto y yo guardo los teléfonos de ellos por si tengo que invitarlos de nuevo. Y aunque no lo crea, tengo como 200 teléfonos, números telefónicos, y como estoy muy ocupado, pues a veces pasa un tiempo bastante largo para volver a practicar con esas personas. La Claro. última vez que yo te entrevisté, tú me habías platicado de una organización hispanista que tú me habías fundado. Cuéntame. Sí, bueno, yo soy secretario de una corporación aquí en Chile que se llama Corporación Centro Indiano de Cultura y Pensamiento. Nuestra corporación básicamente tiene dos ejes principales, como su nombre lo dice. Una que es un centro cultural. Bajo ese prisma nosotros organizamos actividades culturales, folclóricas. Hemos organizado ya 3 encuentros culturales con presentaciones de baile, de folclore de distintos países hispanos. Y también somos un centro de pensamiento. Ahí también hemos colaborado con la publicación de libros y hemos publicado ya 2 libros el año 2023, uno que se llamó Nuestra Enseña Común, El Aspa de Orgoña y la Bandera de la Hispanía, que está disponible en nuestro sitio electrónico, y un segundo libro que lo publicamos ahora hace nada, una semana nada más, sobre la fecha del 12 de octubre, que ese libro está dividido en 3 tomos. Ya se publicaron los primeros 2 sobre la fiesta propiamente tal, y y sobre cómo está regulada jurídicamente en Chile. Y está en preparación el tercero, que abarca el tema de la discusión parlamentaria, porque hay algunos proyectos que buscan suprimir la fiesta, digamos, unos proyectos de ley aquí en Chile. Sí, te pregunto, ¿tu organización ayuda a combatir la leyenda negra que está esparcida por toda Hispanoamérica? Sí, nuestro enfoque en este momento, especialmente en el área cultural, es tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles con actividades que sean lúdicas. No tanto con confrontación argumentativa, porque una cuestión que hemos observado es que la gente no sabe. En particular, una cosa que se ha dado acá en Chile es que esto de la hispanidad, el 12 de octubre, no se enseña. Entonces, cuando uno habla con la gente, la verdad es que ni siquiera, o sea, hay muchos que sí, tienen una idea completamente basada en la leyenda negra de lo que fue la monarquía española y demás, pero el común de las personas no sabe nada y tampoco sabe por qué la historia de nuestra historia Ujú. y lo que es la hispanidad es relevante para ellos. Entonces, hay una labor de carácter educativa que hay que realizar. Nosotros hemos tratado de enfocarnos en la familia, en los jóvenes, en los niños, pero en realidad todo público requiere que llegue ese contenido. Y por lo mismo hemos enfatizado las actividades de carácter cultural dirigidas a todo público, porque eso nos permite introducir un mensaje hispanista a la vez que mostramos esta cultura hispánica que defendemos, y podemos hacerle llegar ese mensaje a la gente. Eh, Eh, sí, te pregunto, siendo que la organización es hispanista, mi pregunta sería la siguiente: ¿los chilenos se enfocan poco en la hispanidad? Y si se enfocan poco en la hispanidad, ¿en qué enfocan ellos entonces su manera de ser? Mire, principalmente se ha construido una especie de relato en el cual Chile aparece como que surge de la nada en el siglo XIX. No me Entonces digas. los padres de la patria son los revolucionarios del siglo XIX, y no tenemos nada que ver con la gente de los demás países hispanos. Por supuesto, el español es el invasor. Todo ese constructo, ese relato se enseña,
y la gente se queda con esa idea. Y ahí uno distingue entre aquellos que le dan, digamos, que asumen ese discurso y que son más leyenda negrista, que los hay, y aquellos que en realidad como que no se preocupan ni siquiera del tema de su propia identidad. Yo observo que hay mucha gente que más que nada desarrolla sus vidas, no sé, se levanta, trabaja, vuelve, se entretiene, duerme, y no hay una reflexión respecto de quiénes somos, o esa reflexión no se hace. Y el problema es que eso tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, un asunto que a nosotros nos llama mucho la atención, a mí particularmente, es en el tema de la migración, porque se suele pensar a los migrantes hispanos que llegan a Chile como extranjeros y a poner un muro, como si se trataran Sí. de extranjeros realmente, cuando no es así, porque somos todos hispanos. Entonces, ese hacer ver que somos hispanos requiere una reflexión, requiere incluso más que alguien le diga a uno, oiga, usted es hispano, lo que se requiere es sentarse a reflexionar sobre cómo uno es, sobre cuál es la historia de uno. Y ese espacio de reflexión no se da porque la vida cotidiana está como embuida de la cuestión más material, más inmediata. Eso es lo que nosotros observamos. Y por supuesto hace falta también un espacio de enseñanza, porque la educación, por lo menos la educación formal, no está orientada a que el chileno se conciba a sí mismo como hispanista o como hispano. Entonces es necesario poner un foco de luz ahí para que la gente pueda hacer esa reflexión. Y ese foco de luz muchas veces, pensamos nosotros, se pone precisamente a través de este tipo de actividades más lúdicas, folclóricas, y es parte de las actividades que realiza nuestra corporación. Por eso tiene esos dos pilares de ser de pensamiento, como un centro de pensamiento, y ser un centro cultural. ¿Cree que eso sucede simplemente porque Chile fue descubierta por los españoles, pero luego empezaron a llegar europeos, alemanes y diferentes culturas europeas y se han propagado por Chile y el hispanismo ha quedado relegado, si se puede decir, o puede ser un factor eso? O... No, yo pienso que el verdadero problema, bueno, aparte de que efectivamente los grupos dirigentes, por llamarlo de alguna manera, la clase política, tiene un componente extranjero importante que no se siente vinculado a la hispanidad, pero yo creo que el problema pasa por una cuestión que es común a todos los países hispanos. Y uno lo observa nosotros cuando nos pusimos a estudiar este asunto del 12 de octubre para poder defenderlo, hay varios países que le han estado cambiando el nombre a la fecha o incluso que la han suprimido, y en las argumentaciones que hay detrás, bueno, hay un verdadero discurso de odio contra la hispanidad, contra España, contra quienes celebramos el 12 de octubre, por ejemplo, y eso pienso yo que es un fenómeno generalizado de los países hispanos. Yo me atrevería a decir que el problema tiene que ver con el hecho de que la independencia de un Estado o de nuestros países en este continente no se hace solo respecto de España, porque si uno se fija en el concepto, en la idea de independencia, es no depender de nadie. Y uno no solamente depende de superiores jerárquicos, también depende de los pares. O sea, si yo tengo otra persona igual con la que tengo que coordinarme para tomar una decisión, ya no soy independiente, tengo que coordinarme con el otro, aunque el otro no sea mi superior, aunque el otro no me dé órdenes. Entonces yo creo que el problema es que esta fragmentación del mundo hispano, el derrumbe de la monarquía y la aparición de todos estos estados, generaron parcelas de poder, que esto es algo que también ha planteado, yo lo he visto a Marcelo Gullo plantear esto en varios videos, y esas parcelas de poder no se sueltan. Entonces, en el fondo, para poder defender esa parcela de poder, se requiere pasar por encima, se requiere aminorar o obliterar esta idea de que somos una sola comunidad. Esas parcelas de poder que tú hablas, se puede decir que son gente que quieren crear mini estados dentro del estado chileno, ¿no?
No, o sea, yo diría que el Estado chileno en sí mismo, al igual que el Estado argentino, el Estado peruano, el Estado boliviano, el Estado mexicano, etcétera, son feudos. En el sentido de que podríamos tener una unidad hispánica que exigiría tomar conciencia del hecho de que somos una sola nación, pero por supuesto que eso implicaría abordar en conjunto problemas geopolíticos importantes. Y el tema ahí es que quienes tienen el poder, por ejemplo, en el caso de Chile, quienes gobiernan desde Santiago, no se van a coordinar con quienes están en Argentina, por ejemplo, ni viceversa. Y eso también genera una pelea de egos, porque como se ha promovido la idea de que la hispanidad no existe o que es algo malo, lo que ha sucedido es un acervamiento, claro, una potenciación de estos sentidos nacionalistas que son fragmentarios, pero son fragmentarios desde el siglo XIX. O sea, ya el hecho de que nuestros países fragmentaran la monarquía española y la convirtieran en 30 juntas de vecinos, por así decirlo, en el mundo, porque aquí hay que entender que la historia la hacen los grandes actores, digamos, la historia la hacen los imperios. El Sí. problema que surge después del desmoronamiento de nuestra monarquía es que estos estados son súper útiles para estos grupos oligárquicos que mantienen su parcela de poder detrás de la idea de soberanía del Estado, pero estos estados son impotentes frente a las verdaderas potencias que son imperios hoy en día, aunque no sean imperios de manera formal, sí son imperios en la manera como actúan, como Estados Unidos, y probablemente no en mucho tiempo China, Rusia, etc. Entonces, el tema aquí es que esa fragmentación, que hoy en día simplemente se está profundizando quizá, empieza en el siglo XIX. Ese es el problema. Sí, y siendo tú presidente de la Asociación Hispánica allá en Chile, ¿ha sufrido tu organización adversidades, si se puede decir, por grupos que están en contra de la hispanidad? Sí, a ver, como para aclarar un poquito, yo soy el secretario de la corporación. Ok, El presidente es otra secretario. persona. Sí, Sí. También soy vicepresidente, o sea, yo lo suplo cuando él no está. Ahora, en cuanto a persecución, bueno, con frecuencia, por ejemplo, cuando publicábamos más activamente cosas en redes sociales, siempre aparecía el denominado troll de Internet que hacía sus comentarios pesados. Eh, Recientemente, nosotros el día sábado participamos en un rezo del Rosario Público que organiza otra organización y llevamos aspas de Borgoña mientras rezábamos el Rosario y se acercó una persona a increparnos por eso. A nosotros en particular no nos ha pasado que nos agredan, pero a un socio nuestro, antes de incorporarse a nuestra corporación, él ya hacía actividades hispanistas y a él sí lo agredieron hace unos 2 o 3 años atrás. Lo golpearon en Plaza de Armas, de hecho me parece que con un fierro. Y todavía guarda su aspa de Borgoña con sangre como recuerdo de que eso sucedió, digamos. Nosotros entendemos que siempre es posible que nos agredan. Ahora, el tema también es que nosotros tenemos que tener la capacidad de poner lo que nosotros pensamos en el escenario, porque lo que uno calla, ese espacio que uno deja al callar, lo rellena otro con otra idea. Y ese es el problema. A lo mejor un problema grave es que no hemos sido capaces de levantar la voz y ahí llegan los otros, aquellos que están en contra de nosotros, y ellos alzan la voz y ocupan ese espacio. Entonces, nosotros necesitamos aparecer y es necesario para eso vencer el temor. Así que, de hecho, nosotros hemos continuado realizando actividades públicas. De hecho, después de ese rosario, fuimos al Cerro Santa Lucía a visitar un monumento que hay a Pedro Valdivia y fuimos con las aspas de Borgoña. Eh, y bueno, eso a nivel, por así decirlo, de calle, de gente común, y a nivel de Estado, no, lo que nos ha pasado sí es que de repente se demoran en responder nuestras solicitudes, pero hemos encontrado la forma de todas maneras obtener los permisos, cuando se requieren permisos, obtenerlos para realizar nuestras actividades. De hecho, una de las cosas que nosotros logramos hacer el año pasado, nosotros celebramos el Día de la Hispanidad, también con actividades folclóricas, instalamos escenarios, sonido, etcétera, y eso para poder asegurarnos los permisos municipales,
lo hicimos en conjunto con una junta de vecinos, una organización vecinal. Entonces, básicamente, esa junta de vecinos pidió los permisos y nos ahorramos tener que nosotros explicar cuáles son nuestras ideas ante la autoridad, porque sabemos que muchas veces no las tienen a bien, digamos. Entonces, pero hay maneras de obtener, de ir avanzando. Sí, por ejemplo, hasta ahora no nos hemos podido ganar fondos públicos, pero eso, no, por ejemplo, no ha sido un problema para desarrollar nuestras actividades. ¿Tiene idea cuántas asociaciones hispanistas hay en Chile o hay algunas? Hay varias, hay varias. De hecho, a ver, aparte de Centro Indiano, que es la nuestra, está Hispanismo Chile, que esa la dirige un gran amigo nuestro que es Juan Álvaro Arce, que nosotros lo distinguimos con la calidad de socio honorario por su trabajo. También existe ahora hace poco, desde el año pasado, una organización que se llama Sociedad Hispanista, que ha estado trabajando en conjunto con Centro Indiano en algunas iniciativas. Por ejemplo, estamos trabajando para instalar un monumento, una escultura a un prócer realista que fue Antonio Quintanilla. Hay otra organización que se llama Instituto de Estudios Jerónimo Feijó. No los conozco personalmente, pero sí he visto los estudios que publican y son excelentes, son muy buenos. Y entiendo que hay algunas organizaciones más pequeñas. Por ejemplo, hay una excelente editorial en Chile que se llama Fides et Opera, que queda en San Fernando, que también ha publicado excelentes libros sobre hispanismo, sobre temas de historia. Es muy parecida a la editorial argentina Nueva Hispanidad, que también es una editorial espectacular. Nosotros solemos adquirir los libros que ellos venden. Bueno, hace unos años comprábamos asiduamente, pero los vendían aquí en librerías chilenas. Ahora hemos estado enfocando nuestros esfuerzos en las actividades culturales y folclóricas. Sí. ¿Tiene contacto con organizaciones hispanistas en Hispanoamérica o no más en Chile? En Hispanoamérica, sí. Bueno, particularmente hemos tenido alguna conversación con Patricio Lons, de Comunidad Hispanista, eso principalmente a partir de gracias también a los socios de la Sociedad Hispanistas de Chile. De hecho, un proyecto para hacer un encuentro aquí en Santiago hace un tiempo atrás. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo por distintos problemas, pero se está trabajando en esa línea. Y bueno, con otras organizaciones hispanistas de acá del continente ha habido poco contacto, pero lo ha habido. Sí, creo que antes tenía contacto en Colombia con la Con Conocí el profesora, Mundo. sí, que falleció y estuve viendo que en tu página web pues la mencionaba ella. Eh, Yes. Allá con los peninsulares, ¿tiene contacto con ellos? Sí, nosotros estamos en contacto, por ejemplo, realizamos un proyecto para poder exhibir la película España Primera Globalización del señor López Linares, y Sí. ese contacto, ese proyecto lo pudimos hacer gracias a un contacto con la asociación Héroes de Cavite. Ahí también fue un apoyo súper importante Hispanismo Chile, Juan Álvaro Arce, que fue quien hizo las gestiones para conseguir la película, y nosotros pudimos organizar que se exhibiera en el Instituto Superior de Comercio, y que se exhibiera en otras organizaciones, ha tenido proyecciones públicas acá, y la idea es seguir desarrollando eso. ¿Cómo fue la acogida de la película? Ha sido buena, ha sido Sí. bastante buena, sí. Mira qué bien. Yo la he pasado por la radioemisora en audio ¿Ya? y mucha gente le ha gustado y pues que quiera saber de historia, pues escuche nuevamente a través de la radioemisora La Voz de Borinquen, yo continuamente la estoy pasando y cuéntame en cuanto a leyes que se han creado últimamente en Chile que afectan, a tu parecer, el hispanismo. A ver, en este momento en Chile hay 4 proyectos de ley para suprimir, eliminar el feriado del 12 de octubre, que es precisamente el Día de la Hispanidad, y es una Ujú. fecha que nosotros celebramos. Para nosotros es una fecha fundamental porque representa el hecho constitutivo de nuestra comunidad.
O sea, la hispanidad, este conjunto de países, esta nación, no existiría de no haber sido por la llegada de Cristóbal Colón. No existiríamos nosotros, habría aquí otras personas, con otra cultura, con otra forma de ser, nosotros no. Entonces, para nosotros, el 12 de octubre representa un hecho constitutivo. En ese sentido, tiene no solamente el valor que puede tener, digamos, en el marco de la historia universal, estamos hablando del descubrimiento de un continente entero, que es una hazaña por donde se le vea. Colón es el precursor del intento de dar la vuelta al planeta Tierra, que se logra finalmente con Sebastián Elcano, otra hazaña, mucho más grande, por ejemplo, que la ida a la Luna. Por supuesto, la llegada de Colón, en cuanto a intercambio de productos, intercambio de ideas, etcétera, tiene una trascendencia para la humanidad entera, tiene una trascendencia para la región, en la medida que también es el puntapié inicial de la evangelización del continente, pero además de esos aspectos, tiene un carácter fundamental y constitutivo de nuestra comunidad, de lo que nosotros somos como hispanos. Entonces, en ese sentido, el 12 de octubre es, por así decirlo, las fiestas patrias de nuestra nación, de nuestra patria grande. Porque así como se supone que las fiestas patrias de nuestros países suelen o pretenden celebrar el origen de estos países, su constitución, su momento inicial, el 12 de octubre es la celebración de ese momento inicial de la comunidad hispánica, del momento en que aparecemos en juego, en que empezamos a existir. Y por eso es un hecho tan trascendental, si no, no existiríamos, así. Hay gente que dice, no, es que si no hubiera llegado Colón seríamos diferentes. No, 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 no. Si no hubiera llegado Colón, no seríamos, punto. Habría otra gente, porque aquí hay que entender una cuestión. Nosotros estamos definidos, estamos hechos por nuestro cuerpo, por nuestra somática, por nuestros genes, etcétera, por nuestra historia y también por nuestra cultura. Y ninguna de esas cosas tendríamos ahora de no haber llegado Colón, porque absolutamente todos tenemos algún ascendiente hispano, algún ascendiente peninsular, absolutamente todos tenemos cultura española, una forma de pensamiento español. Entonces, lo que nosotros somos, lo somos gracias a este evento. Y si no, no sería, es que no es que hubiera otro, es que simplemente no existiríamos. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, estos proyectos de ley que buscan la eliminación de este feriado están basados también en una forma de pensar que se asienta sobre la leyenda negra. O sea, para los legisladores el problema de la fecha es lo que ellos denominan el genocidio sistemático, la guerra biológica y una serie de cuestiones que no se condicen con la realidad. Y aquí yo siempre sostengo, el llamado no es a que me crean a mí. O sea, yo podría estar diciendo una soberana tontera. El llamado es al que quiere de verdad saber este tema, que estudie, que lea, que se informe y que lo haga críticamente. O sea, que entienda lo que lee. Porque lo que yo estoy diciendo acá, en cuanto a que no hubo genocidio, en cuanto a que no hubo guerra biológica, como dicen que hubo, que son términos muy de periodista, uno lo ve mucho en artículos de prensa, pero no en artículos académicos, salvo que, y uno lo ve, por eso también un llamado no solamente a la lectura, sino a la lectura crítica, cuando los autores tienen un compromiso ideológico. Ahí uno lo ve porque se manifiesta en el texto. Entonces, aquí el llamado, para el que de verdad quiere saber lo que sucedió, no es ni siquiera creerme a mí, o creerle al que le diga, mire, es que no hubo genocidio, es leer, investigar, informarse, conocer. Esa es la cuestión. Y yo lo que puedo decir, habiendo estudiado todo lo que he podido, bueno, yo soy abogado, para mí es un tema apasionante el de la hispanidad, yo pienso que estamos en condiciones de aseverar derechamente que no hubo ni genocidio sistemático, ni guerra biológica, ni ninguna de esas cuestiones que tanto se señalan por ahí. Pero el problema es que aún cuando todos estos argumentos propios de la leyenda negra sean mentira, ellos son el motor de estos cambios legislativos, porque no solamente se están produciendo en Chile, o sea, por lo menos hay 10 países que han hecho cambios, algunos súper drásticos. El Salvador el año 2021 sacó una ley realmente vergonzosa,
Y el tema es que todos estos tópicos que se basan en la ignorancia y en el populismo, y que a mi juicio constituyen un verdadero discurso de odio, se basan en la ignorancia. Y se basan en estas ideas leyenda negrista. Y esa es la cuestión que en este momento le está tocando a Chile. Y digo le está tocando a Chile porque, como te comenté recién, ya hay por lo menos 10 países que han hecho cambios en la forma en que se celebra, se conmemora el 12 de octubre. Cambios inspirados en estas ideas de que no hay nada que celebrar y demás. ¿Crees que tu organización poco a poco va calando en la sociedad chilena sobre el hispanismo? ¿Poco a poco la vayan aceptando? Sí, yo lo que nosotros hemos observado es que no hay, cuando uno se dirige a la población en general, siempre sale algún exaltado que dice, no, Sí, es de los españoles, el genocidio, qué sé yo, pero en general la población no está cerrada a que uno les hable de estos temas. Entonces, lo relevante precisamente, y por eso sostenemos esto, es que no hay que callarlo. Y por eso también estamos organizando celebraciones, estamos organizando fiestas, actividades culturales, porque necesitamos llegar a ese público y necesitamos llegar no con una forma de discusión, de debate, beligerante, etcétera, sino que necesitamos llegar de una forma que la gente pueda aprender, o sea, que pueda apropiarse de lo que nosotros estamos diciendo. sí. Claro, por supuesto nosotros tenemos las limitaciones de medios, nosotros hemos postulado a cuánto fondo público hemos podido, no nos hemos ganado ninguno, es probable que detrás de eso haya razones ideológicas, digamos, que vean la orientación de nuestra corporación y decidan dejarlos fuera. También es probable que nos falte experiencia en este tipo de cuestiones, aunque yo creo que no, porque hemos postulado varios proyectos. Pero entonces eso acota nuestras posibilidades de acción a los medios que tenemos como corporación, con los aportes de nuestros socios. Entonces, hasta el momento nuestras actividades han sido más pequeñas, pero no han dejado de hacerse. Ese es el interés que tenemos. Y la idea es ir creciendo, porque además un aspecto positivo de ir realizando estas celebraciones, aun cuando sean pequeñas, es que nosotros vamos dejando registro de esto. Nosotros, de hecho, en este momento tenemos un Flickr con los álbumes de 3 celebraciones del Día de la Hispanidad, con fotos, videos, etc. Hemos hecho más actividades, hemos participado en procesiones, particularmente la de la Virgen del Carmen, pero de momento en nuestro Flickr tenemos fotos de las celebraciones del 12 de octubre. Y eso ya nos permite a nosotros decir que tenemos una experiencia organizando este tipo de actividades. Y por eso para nosotros es fundamental no dejar de hacerlas, porque el hecho de tener esta experiencia siempre es un punto adicional a la hora de postular a fondos, y nosotros creemos que en algún momento vamos a poder obtener recursos para hacer algo más grande. Y en este momento estamos contra el tiempo, porque la idea, como es poner en valor la fiesta del 12 de octubre, tenemos Sí. que tratar de realizar actividades este año, porque bueno, los proyectos de ley que hay pretenden que el feriado se elimine este año. Este año va a caer domingo, el 12 de octubre, por lo tanto, la apuesta, pienso yo, del Ejecutivo es que no se note la eliminación. Como la gente, como no se le habla a la gente de esto, como la gente no lo sabe, eso es lo que te digo, hay mucha más gente que no sabe sobre hispanidad que la gente que reacciona violentamente o que la gente que tiene un prejuicio negativo. Sí. Entonces, de ahí la importancia de poner la fecha, su relevancia, su historia, sus consecuencias sobre el tapete, para que la gente pueda saber de esto y que no sea que después se dicte esta ley que le suprime el feriado y les hayan metido este gol por secretaría, como se dice. Sí. ¿Y cómo cae en los pueblos indígenas el hispanismo? Bueno, la hispanidad, nosotros concebimos la hispanidad como un mosaico. Eh, en ese sentido, un mosaico es una obra única. Si uno Sí, ve un mosaico cualquiera, tiene la imagen que representa, pero está hecha de piezas más pequeñitas. Y por supuesto el mosaico no se entiende o pierde valor si es que se caen las piezas. Cuando uno ve un mosaico con hoyos, ve que está feo.
Entonces, nosotros concebimos la hispanidad así. La hispanidad es una nación, para nosotros es una civilización, es una comunidad que es más grande que los estados, que los límites, que las fronteras de nuestros estados, pero a su vez está compuesta por comunidades más pequeñas. Y esas tienen una relación, podríamos llamarlo así, de escala. Entonces, y esto tiene que ver con la pertenencia a la gente. Una persona puede ser pertenecer orgullosamente a la comunidad de su barrio, de su comuna, de su provincia, de su región. Una persona puede ser orgullosamente chilena y orgullosamente hispana. Aquí nosotros lo que pensamos es que precisamente en la medida que lo natural es que la gente tenga adscripción a distintos niveles de comunidades, lo que hay que hacer es buscar que esa relación entre estas comunidades sea armónica. Por eso cuando nosotros nos preguntan por los pueblos indígenas, incluso por comunidades locales, nosotros lo que pensamos es que está bien, que son comunidades que deben defenderse, que deben continuar existiendo, pero que hay que tener en cuenta también el elemento hispánico, y ese es el elemento que hoy día está en peligro. Nosotros creemos que se puede sostener con el mismo orgullo pertenecer a un barrio, un vecindario, un pueblo indígena, a una comunidad, etcétera, y defender que se puede pertenecer a la hispanidad. Entonces lo que nosotros creemos es que hay que prescindir, hay que evitar esos enfoques en los cuales hay una pugna. Es decir, si uno es hispano, entonces no es chileno, y si uno está por la unidad de Chile, entonces está contra las regiones. Eso es de hecho antinatural, porque las personas adscriben a comunidades de distintos niveles. Entonces, y uno de esos niveles, el nivel más grande de cultura que tenemos, es el hispánico. Sí, no más recuerdo, me parece que había una comunidad indígena en Chile, entre Chile y Argentina, que ellos buscaban como una independencia, crearse un estado aparte. ¿En qué terminó eso? Si no estoy equivocado. Sí, puede que se esté refiriendo a los mapuches. Mapuche, Eso sí. es muy poco probable que termine en un estado independiente. Hay varias comunidades pequeñas que buscan independizarse. Aquí en Chile también está Punta Arenas, la región de Magallanes. También hay ahí algún grupúsculo de gente que piensa que Magallanes se tiene que independizar de Chile. Entiendo yo que en Venezuela también sucede con el Zulia. Ahí también hay gente que piensa que Zulia debería independizarse de Venezuela. Eso, claro, tiene que ver con con una comprensión sesgada de la realidad en la que la persona, en la que estos movimientos no comprenden que uno también pertenece a una comunidad más amplia. Ahora, con el tema mapuche, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que los mapuches son una nación, y como toda nación, como por ejemplo la nación chilena, tiene gente que piensa distinto. O sea, los mapuches, al igual que los chilenos, no son un partido político. Entonces yo creo que igual es un error decir, no, es que los mapuches quieren la independencia. O plantear, no sé, Chile quiere alguna cosa, ¿no?, política. Siempre hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra, y particularmente entre los mapuches, que uno podría pensar, precisamente por existir estos movimientos que son completamente adversos, contrarios a la hispanidad, resulta que de repente aparecen mapuches que, que hablan bien del Imperio Español, por ejemplo. Y esto se explica por la forma de relación de la monarquía española con los pueblos indígenas. Entonces, no hay que pensar que un pueblo, una nación cualquiera, actúe o opere de una misma manera, como si estuviera toda programada para ir en una pura dirección. O sea, que hay que entender que hay grupos que operan y que hacen cosas. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en Chile, así como estamos nosotros, que somos hispanistas, que buscamos la unidad de la hispanidad, que nos esmeramos en poner ese enfoque sobre la mesa, también están los que piensan en la leyenda negra y que creen que hubo un genocidio. Entonces, lo que pienso yo es que no hay que pensar en una nación como si fuera un partido. O sea, lo que sucede en una nación es que hay grupos de personas
que piensan distinto y tiran para distintos lados, hay izquierda, hay derecha, y lo que nosotros pensamos, y es nuestro objetivo, es que lo ideal sería que todos fuéramos hispanistas, porque todos somos hispanos, eso es un hecho. Y para eso nosotros, por ejemplo, estamos instando por el establecimiento de estas ideas, con los recursos que tenemos. Sí, y mirando el ámbito internacional, ¿qué opina sobre Donald Trump con relación al mundo hispano? ¿Cómo tú ves Donald Trump, si lo ve un enemigo del hispanismo o cómo lo ve? Yo creo que ese es un tema complicado, porque yo tendería a pensar que una comunidad tiene que mantenerse, y eso implica tomar decisiones, como por ejemplo respecto de la migración, etc. Yo creo que el mundo hispánico debería estar unido, no debiera haber restricciones migratorias dentro del mundo hispánico, pero el mundo anglosajón y Estados Unidos es otra cosa. Y yo pienso que ellos tienen la libertad de regular eso como quieran. Otra cosa es que históricamente Estados Unidos ocupó territorio que era hispano, que es el norte de México, y hoy día está tomando represalias contra los hispanos que están ahí, cosa que a mí me parece aborrecible, pero lo que yo pienso es que, claro, eso entra dentro del marco de lo que ellos pueden hacer en su territorio. Y lo relevante para nosotros, o para mí al menos, es que cada comunidad tiene que tener esa soberanía para poder decidir. Y yo creo que la hispanidad debiera unirse precisamente para no estar subyugada a Estados Unidos. Pues aquí también hay otro problema, porque hay gente que se va a Estados Unidos porque dentro de nuestra comunidad, dentro de la hispanidad, tenemos problemas políticos muy graves. Por ejemplo, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasaba hasta hace poco en Salvador con el tema de las pandillas. Entonces, también nosotros necesitamos organizar nuestra casa. Y yo ahí lo que pienso es que lo mejor es tener fronteras sólidas con los otros. O sea, yo creo que nosotros como hispanos debiéramos estar unidos, pero ya lo que haga Estados Unidos en su territorio es cuestión de ellos. Y lo que nosotros tenemos que ver también es que eso que hizo Estados Unidos en el pasado, de expandirse, no lo haga. Y el problema es que eso no lo vamos a poder hacer si no estamos unidos, porque estando separados somos juntas de vecinos en el mundo, somos absolutamente impotentes. Yo creo que lo que hay que hacer es preocuparse de cómo nos unimos nosotros, cómo buscamos la forma de profundizar esa integración entre nosotros. Pienso que entre nosotros no debiera haber barreras migratorias, pero ya lo que haga Estados Unidos en su territorio es cosa de ellos, y lo que hay que buscar también es mantener ahí una frontera sólida que nos permita a nosotros mantener a raya esos eventuales empujes imperialistas de Estados Unidos. Sí, pero hay que pensar que aquí en Estados Unidos se espera que para el año 50 el poder esté en manos de los hispanos en Estados Unidos, porque aquí hay hispanos como cualquier otra nación hispanoamérica. Mi pregunta sería la siguiente: a base de tantos hispanos que hay en Estados Unidos, ¿no crees tú que Hispanoamérica le debe prestar atención a los hispanos que hay en Estados Unidos y no dejarlo a la deriva, que el gobierno de Estados Unidos haga con ellos lo que le da gusto y gana, sin haber ningún país hispano que esté protestando o algún país que quiera defender a los hispanos aquí en Estados Unidos, porque no lo hay? Claro. Y que yo pienso que eso tiene que ver con una falta de conciencia respecto de la hispanidad. O sea, si uno va, por ejemplo, a la época de la guerra en Filipinas, estamos hablando de finales del siglo XIX, Sí. Estados Unidos ahí perpetró un genocidio, murió más o menos 1 millón de personas, y esos eran hispanos como nosotros. Muchos de ellos hablaban español, se apellidaban en español, eran católicos, tenían nuestros mismos valores, y llegó a Estados Unidos y los masacró. Y acá en nuestro continente no se levantó ninguna voz porque se dijo, ah, esos son asiáticos. Y nosotros estamos, incluso los que estaban por la unidad de nuestros países bajo el concepto latinoamericanista o americanista, dijeron, no, esos son otros. Entonces, por supuesto, yo creo que
hay que indignarse con ese tipo de cosas, pero el problema pasa porque al estar desunidos y no tener conciencia de que somos una comunidad como la Hispanidad, es más difícil poder tomar ese tipo de decisiones. O sea, yo estoy seguro que si la monarquía española o alguna forma alternativa de gobierno, a lo mejor una eventual, si el imperio se hubiera convertido en una república, pero hubiera mantenido esa unidad, esa conciencia de que somos todos hispanos, eso que pasó en Filipinas en el 98 no habría pasado. O esta expansión de Estados Unidos sobre el norte de México no habría pasado. Entonces el problema también tiene que ver con una cuestión de realidad hoy día. Porque hoy día, lamentablemente, Estados Unidos es el imperio en el mundo, es el que mueve las fichas en el tablero mundial, es el hegemón, y el mundo hispano no puede hacerle frente precisamente porque está desunido. Entonces, esa desunión, que no solamente es desunión política o desunión diplomática, sino que es también una desunión cultural sembrada por estos discursos de odio, por la leyenda negra, que hacen que los estados no conciban como un problema de ellos cuando son otros hispanos los que están sufriendo lo que sucede en Estados Unidos. Por ejemplo, yo creo que Chile debiera reclamar por lo que sucede en Estados Unidos, aunque esos migrantes hispanos no fueran chilenos. ¿Por qué? Porque son hispanos. Y eso requiere fortalecer esa conciencia de unidad. Entonces aquí igual estamos, querer en la circunstancia actual, a lo mejor imponer algo a Estados Unidos respecto de su política migratoria, también es como que se pare una hormiga frente a un elefante y trate de oponerse. Hay que dar unos pasos previos, que es poder unirse. Y esa unión requiere una conciencia de que somos una comunidad. O sea, los estados no van a actuar como comunidad si primero no asumen que somos una comunidad. Y ahí hay un trabajo previo que tenemos que hacer nosotros. Lamentablemente, como usted decía, Estados Unidos probablemente va a tener puede que llegue a ser un país plenamente hispano en el futuro, y yo creo que muchas de las medidas de Trump, como por ejemplo la de bajar la página en español de la Casa Blanca, expresa un miedo a eso. Sí, Pero, sí, yo creo que por eso la deportación en masa, porque ellos se han dado de cuenta que los blancos pueden perder el poder en 50 años aquí, y ellos están tomando precauciones y lo más que puedan sacar los hispanos, pues mucho mejor para ellos. Eh, Te pregunto, ¿cree que Hispanoamérica se está desuniendo más o uniéndose, o cree que debe acercarse más a España y España a nosotros para crear un bloque fuerte que se nos respete? Porque lo que pasa es que nos ven tan desunidos que ni nos prestan atención. claro, es que precisamente como nos ven desunidos, nos ponen la bota encima, si ese es el problema. Sí, Entonces, yo creo que aquí hay, en el fondo, esta pregunta son dos preguntas. Una es la situación sí, actual y la otra es lo que debería ser. Y la situación actual, nuestro diagnóstico es que la división se va profundizando a medida que pasa el tiempo. Esto es un poco como lo que pasó con el Imperio Romano. Al principio hablaban todos latín, se cae el imperio, ya, pero siguen hablando latín, y después con los siglos ya cada uno toma por su lado. Yo pienso que la hispanidad efectivamente se va desuniendo con el tiempo, y una muestra de esto es que cuando uno plantea que el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, que es una oportunidad para celebrar lo que nos une, se dice no, eso no. Y no se pretende, no se ha establecido otra fecha, no se ha establecido otras políticas para integrar. Entonces, hoy en día hay diversos problemas en la realidad que llevan a que la división aumente. Por ejemplo, en Chile, una cosa que nosotros estamos viendo con preocupación es que ante la inmigración venezolana ha surgido un discurso francamente xenófobo y sí, racista hacia esos connacionales nuestros, porque lamentablemente, claro, puede ser que sujetos como San Martín, Bolívar o Higgins hayan tomado nuestra unidad política y la hayan pulverizado en 30 pedacitos, pero nosotros seguimos siendo hispanos, y esos siguen siendo nuestros connacionales. Lamentablemente la legislación no va por ahí. La legislación chilena dice que existen los chilenos y los extranjeros. Y hoy día lo que se hace es aprovecharse políticamente de esta corriente migratoria. Entonces hay políticos
que lo que hacen es para poder ganar votos, para poder ganar popularidad, es atribuirle a migrantes venezolanos la delincuencia, no sé, una serie de cuestiones que tendrían una cultura distinta, etcétera. Y el problema es que cuando uno tiene personas importantes diciendo eso públicamente, la gente que no sabe cree. Y el problema es que ese tipo de discursos hoy día, por lo menos en Chile, se está masificando. Entonces, eso para nosotros es un diagnóstico triste, es deplorable, está mal, pero ya está indicando que hay una necesidad de crear conciencia sobre la unidad de la hispanidad, y que en la medida que esa necesidad no se satisface, la diferencia se profundiza, y se profundiza no solamente porque la gente así a priori sea xenófoba, sino que también porque hay grupos populistas, hay políticos populistas que aprovechan esto, lo toman e instalan estos discursos. Entonces, como diagnóstico, yo pienso que hay un problema súper importante, porque la desunión de nuestros países, lo que yo observo por lo menos aquí en Chile, es que va increciendo, va aumentando. Frente a eso, claro, a la par que aumenta nuestra desunión, aumenta nuestra impotencia, porque la cuestión es simple, la historia la hacen los imperios. Entonces nosotros tenemos imperios bien formados, como Estados Unidos, como China, etcétera, y acá estamos divididos en 30 pedacitos. Sí, en el Entonces, caso... evidentemente que hay una necesidad, hay un ideal que debe consistir en reunir, en unificar eso para que llegue a ser efectivo políticamente. Pensamos nosotros, hay que convencer a la gente, entonces hay que aparecer, hay que ocupar el espacio, hay que difundir, hay que enseñar, y entonces el ideal es frenar y idealmente en el futuro revertir este proceso de distanciamiento y de dispersión de la hispanidad, porque si no va a terminar en que efectivamente terminemos siendo cosas distintas, como pasó con Roma. Sí, yo comprendo, pero el caso de Venezuela, hay un problema ahí, es que el gobierno de Venezuela ha sacado gente, criminales, que se han esparcido por todo Hispanoamérica, y eso ha hecho que desde Estados Unidos hasta Chile haya gente que vea y juzgue a todos los venezolanos igual, lo cual no es cierto. Claro. Pero como dice el dicho, pagan justo por pecadores, pues ahí es el caso. Entonces, yo creo que, no sé, qué habría que hacer con este fenómeno, porque es un fenómeno, un fenómeno. Tú le preguntas a cualquier persona de cualquier país sobre los venezolanos y te hablan mal de ellos cuando no debe ser así, pero Claro, pero ahí hay que preguntarse también si detrás de eso no hay una estrategia. sí la hay. Ahora, yo lo que pienso es que, al margen de eso, por ejemplo, si, o sea, no es mi idea imponer el monarquismo a nadie. Cuando yo hablo de la monarquía española, lo que me parece que hay que destacar es que teníamos una unidad política, que a lo mejor no era un Estado al uso actual, pero sí teníamos una unidad política, teníamos algo parecido a un Estado común. Entonces, a lo mejor eso podría haber cambiado de gobierno, a lo mejor podría pasar a ser republicano, para gente que es absolutamente antimonárquica, pero podría haber mantenido esa unidad. Y el tema es que esa unidad no se mantuvo, y eso es lo problemático. Entonces, yo siempre pienso, podríamos hacer el siguiente ejercicio. Si nosotros tuviéramos un Estado común, si esa monarquía siguiera existiendo hoy día, independiente como monarquía, como república, como fuera, pero si esa unidad siguiera existiendo hoy, problemas como ese que me plantea no podrían darse, porque por ejemplo, si nosotros tuviéramos servicios comunes, como registro civil común, registro penitenciario común, podríamos saber si una persona la condenaron a algo en California, podríamos saberlo en la Patagonia. Sí. Entonces, si tuviéramos policías, si tuviéramos tribunales coordinados, si operáramos como un Estado, todo ese problema no se daría. Entonces Venezuela, claro, el gobierno venezolano a lo mejor puso en marcha esta estrategia de soltar criminales y ponerlos a vagar por el territorio hispánico, pero si hubiera alguna forma de integración
respecto de, por ejemplo, los antecedentes penales, respecto de cuestiones policiales, de tribunales, etcétera. Incluso eso no debiera ser un problema, porque usted podría tomar a alguien, hacerle control de identidad, consultar sus antecedentes y saber si estuvo condenado. Porque aquí hay un punto, o sea, llega una persona que a lo mejor estuvo condenada en Venezuela y aquí no hay cómo ver sus antecedentes. ¿Por qué? Porque el gobierno venezolano lo guarda celosamente. Y yo creo que tiene que ver con esto, que en el fondo hay una estrategia de soltar a esta gente. Y yo creo que lo más racional sería actuar de manera integrada, porque el hecho ya de compartir un idioma hace que las fronteras entre los estados sean meramente legales, meramente técnicas. Entonces, si uno tiene un grupo terrorista, un grupo narcotraficante, un grupo delictual de cualquier tipo, claro que puede ir desde México hasta Chile, desde Argentina hasta España, hasta Colombia, puede pasear por todo este territorio sin ningún inconveniente, porque donde llegue se va a poder entender con la gente que hay. Entonces, las fronteras entre nuestros países lo que hacen es que limitan la acción de nuestros países. Entonces, por ejemplo, si resulta que yo descubro que X persona delinquió acá y esa persona se va al país del lado, ya hay que hacer otro procedimiento para poder ir a buscarlo ahí. Y eso complica todo. Entonces, igual hay cuestiones, por ejemplo, en el orden de la seguridad, que serían mucho mejor si estuviéramos integrados. Hay muchos elementos que apuntan a que debiéramos tener una integración de nuestros países. Hasta cuestiones simples, o sea, para mí es inaudito que antiguamente cuando existían los televisores de rayos catódicos, aquí en Chile teníamos la tecnología NTSC, en Argentina había PAL, y usted iba con un video para allá y no lo podía ver, porque los televisores de allá eran incompatibles. Y hasta el día de hoy usted toma un aparato con un enchufe aquí, va a Argentina y no lo puede enchufar porque requiere un conector, en México tampoco, en España tampoco, o la corriente, resulta que aunque tenga el mismo conector, usted va a otro país y resulta que tienen 110 voltios de corriente y no funciona el artefacto. Entonces, hay muchos elementos que inducen a pensar que sería mucho mejor que estuviéramos unidos. Yo creo que muchos de estos problemas que surgen, incluso en el ámbito de la seguridad, tienen que ver con esta desunión. O sea, a mí es inaudito que llegue una persona que ha delinquido en otro lado y no haya manera de saber si delinquió o no, porque el otro país no suelta los antecedentes. Sí, pero mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo se puede unir un continente hispano si hay tantas ideologías diferentes en cada país, que eso hace que no haya unión, hace que, por ejemplo, Venezuela guarde los secretos de quién es criminal y quién no es criminal, y si llega un criminal a Chile, Chile no lo sabe porque Venezuela lo oculta? Yo pienso, ya esto escapa a la esfera de lo que está dentro de las capacidades de nuestra corporación. Nuestra corporación lo que está haciendo es tratar de enseñar a través del folclore, también a través de aportaciones como los libros que hemos escrito y que hemos publicado, tratar de enseñar que la hispanidad es el camino correcto y tratar de difundir eso. Y nosotros creemos que en la medida que haya más conciencia entre la gente al respecto, esa unidad va a ser más factible. El problema tiene que ver con que eso ya requiere un esfuerzo que a lo mejor está mucho más allá que nosotros. Nosotros estamos poniendo un grano de arena y se requiere que haya más gente en esta batalla. Pero el hecho de que exista esa necesidad, incluso el hecho de que a lo mejor nuestra acción no llegue a nada, porque también es posible, somos una corporación pequeña, etcétera, pero lo que no se puede hacer es pensar que está todo perdido y dejar de batallar. Porque el tema es que cuando uno deja de batallar, la batalla ya se perdió, aunque haya habido alguna oportunidad de ganarla. Entonces, aquí hay que, como se dice en Chile, hay que morir con las botas puestas, hay que tratar de hacer todo lo posible por difundir un mensaje hispanista, aunque no nos resulte, aunque tenga alcance limitado, pero hay que ir por esa vía. Ahora, si nosotros tuviéramos el poder de hacer algo, si a lo mejor, no sé, estuviéramos en el gobierno, no sé, hubiera más gente hispanista y pudiera llevarse a cabo algún tipo de política exterior de carácter hispanista,
Yo pienso que la unificación de la hispanidad tendría que partir por sectores, porque evidentemente no es fácil y probablemente no va a ser posible una unidad de golpe y porrazo, así de un día para otro. Eso no va a pasar. Entonces lo que hay que tratar de hacer es ir uniendo los países de a poco, pero con miras a una unidad completa. No como ahora, que hay bloques de integración. Está el Mercosur, está la Comunidad Andina, está la Alianza del Pacífico, pero que no tienen un objetivo civilizacional. O sea, no están orientadas a la unidad de toda la Hispanidad. Yo pienso que lo que hay que hacer es tratar de ponerse como meta la unidad de la Hispanidad e ir avanzando en ir uniendo países de a poco,